Dentro del protocolo sectorial hay un aspecto también que abarca el personal, que vendrían a ser las responsabilidades del personal. El personal no debe de acudir a su centro laboral u obra de construcción si presenta los factores de riesgo y signos de alarma para el COVID-19. Se ha establecido una serie de aspectos que justamente donde determinan los factores de riesgo para el personal que tiene ya enfermedades preexistentes, si es mayor de 65 años, si tiene o es paciente de diabetes mellitus, si tiene algún tipo de afección cardiovascular, llámese hipertensión, inclusive también hace referencia sobre su estado de índice de masa corporal, donde si el índice de masa corporal indica que tiene sobrepeso, de acuerdo a un cálculo que se hace en función a su talla y peso, si aún indica, si este cálculo indica que tiene un sobrepeso, también es un trabajador con factor de riesgo de contagio. Para este tipo de situaciones o condiciones, la empresa debe de establecer una forma de que el trabajador, de ser factible y posible, puede ser el trabajo denominado teletrabajo. Caso contrario, ver otra forma de disposición del personal para que justamente no sea expuesto a este riesgo biológico en el trabajo. De ahí que el personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir al puesto de trabajo y en el caso de tener más de 38 grados convocarlo al centro de obra. Pero también es la pregunta, ¿no? Muchos trabajadores, dada su condición y conocimiento, no todos tienen esa facilidad de contar con un termómetro digital, ya que el termómetro de mercurio, dado su poca practicidad, no determina o no se puede leer con exactitud la temperatura corporal. Es así que recomiendan el uso de un termómetro digital. Ahora también esto implica un costo. Ahora también el uso de un pulsioxímetro también no es que esté al acceso económico de todos los trabajadores. Pero la forma más práctica de repente determinar, tomar la temperatura es esa sensación de bochorno, esa sensación de sofocación que tiene una persona sin hacer ninguna actividad que demande esfuerzo, es un indicio de que esa persona puede tener una temperatura elevada, al no tener algún tipo de instrumento que puede determinar lo contrario, ¿no? Otra responsabilidad también del trabajador es mantener la distancia social de seguridad de 1.5 metros entre las personas que se encuentren en la obra. Ahora también uno no va a estar en la obra con su flexómetro, su winch o un distanciómetro que esté midiendo permanentemente esta distancia. El trabajador debe ser responsable de mínimamente mantener una distancia de 1 metro a más y evitar el contacto, como les mencionaba, ¿no? El ser humano siempre es un poco social, al menos el latinoamericano, del abrazo, el golpe en la espalda, el apretón de manos o a cualquier tipo de contacto corporal. Esto justamente ya pasó por ahora a ser una práctica que debe de limitarse o restringirse para el círculo familiar, ¿no? Cuando esté en contacto con la familia propiamente dicha, ¿no?
En caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse, actividad de manera conjunta, ante este caso que prácticamente se da en obra, debe procederse con la desinfección completa de cada persona antes de iniciar la tarea, así como también hacer el, el seguimiento respectivo, así como también brindarles los EPPs apropiados, ya que no solamente es desinfectarlos, sino también darles los EPPs apropiados, así como también la desinfección de la persona. También si van a compartir herramientas al momento de realizar la actividad propiamente dicha, deben desinfectarse antes y después, así como también evitar la comunicación próxima o cercana de persona a persona. Para eso, de repente podrán utilizar un tipo de señales visuales o de repente tener la protección de la careta, la mascarilla, los lentes para que puedan comunicarse y al momento de realizar esta tarea de forma conjunta, ¿no? Y realizarlo a la brevedad posible, ya que el estado de limpieza y desinfección tiene, por decir, un tiempo de acción, ¿no? No es que una vez que uno se limpia y desinfecta, esa limpieza y desinfección le va a durar durante todo el hora de trabajo, ¿no? Es así, tiene un periodo muy corto, una ventana que le permite justamente hacer esta tarea en un tiempo determinado. De prolongarse la actividad, deberá después de un tiempo apropiado volverse a hacer una limpieza, una desinfección y continuar con la tarea. Es una recomendación, creo que valdría la pena tomarla en cuenta. Bien, en los trabajos a cargo de los actores del proceso edificatorio también se debe establecer algo muy importante. Es establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos del personal. Evitar concurrencia en espacios confinados, como son silos, almacenes, etcétera. Oficinas también puede ser, ¿no? Y si no es posible establecer medidas de prevención, como la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, entre otros, se deberá hacer horarios para el acceso a estos espacios de estas zonas comunes. Esto principalmente se va a presentar en la zona de los campamentos, ¿no? De que los trabajadores están próximos a la obra, tienen usos de áreas comunes, así como también tienen espacios de limitados, ya sea comedores, las, las habitaciones, el almacén de herramientas, el almacén de materiales, que deben ser debidamente determinados en sus aforos máximos. También el personal debe utilizar permanentemente la mascarilla y, como les mencioné, los guantes ya no son de carácter obligatorio, pero de ser posible, y la empresa lo provee, los guantes también son un requisito que van a garantizar también evitar el contacto con el agente de riesgo biológico, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan a seguir. Y también seguir las instrucciones en el uso de EPP apropiado que les asignen. Obviamente, en este aspecto, debe también ser consciente que la inversión de los equipos de protección personal representa un gasto que no estaba planificado, que no estaba establecido, mucho menos estaba contemplado en el proyecto. Son gastos que se han contravenido producto de esta pandemia, producto de este estado de emergencia sanitaria que justamente para evitar el contagio
y evitar también contagiar o hacer contagiado el uso de mascarilla, careta, lentes, delantal, botas, guantes, etcétera, es una inversión que hace la empresa para garantizar y proteger al trabajador. Pero también el trabajador debe ser consciente y utilizarlos apropiadamente, ya que también puede suceder que la disponibilidad de EPPs sea limitada. En el caso de campamentos o lugares donde la construcción se realiza, la disponibilidad de EPPs puede ser limitada. Y si se, y si se, si se acaba, no se podría continuar con la actividad laboral. El trabajador quedaría desprotegido al no contar con sus EPPs apropiados. También se debe restringir la reunión de seguridad que pueden generar una aglomeración de más de 10 personas, asegurando el distanciamiento social entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID tanto en las zonas de trabajo como fuera del establecimiento. Las instalaciones deben ser de alguna manera distribuidas o dispuestas, la palabra sería más exacta, como lugares ventilados, de ser en lo posible que sean lugares abiertos, y de no ser posible este caso, utilizar una programación de turnos, ¿no? Puede ser grupos de 10 o menos, y en turnos escalonados poder ser reuniones de seguridad o otro tipo de reuniones que sean necesarias de carácter indispensable, o de ser posible hacerlas en programas de turnos escalonados. Un primer turno podría ser un ejemplo, ¿no? De 7 de la mañana a 7:30. La siguiente reunión no podría ser a continuación de esta hora, sino esperar un periodo, por decir, una media hora, para que el ambiente se descargue su carga bacteriano viral, o se ventile, si cabe la palabra, o de repente hacer la limpieza del ambiente antes de la siguiente reunión. De todas maneras, al trabajador durante este tipo de actividad hay que dotarles, obviamente antes de la reunión, tienen que hacer su protocolo de limpieza de manos con agua y jabón, así como también la solución del gel o la solución de alcohol entre el 60% a más. Recomiendan que sea el de 70% para el caso de desinfección con alcohol. En el caso de personal externo a la obra, las medidas implementadas por los actores del proceso edificatorio, llámese, bueno, ¿quiénes son los agentes externos? Pueden ser los proveedores de materiales, los proveedores de alimentación para los trabajadores, los proveedores de algún servicio en obra, pueden ser los que proveen agua, los que proveen combustible, los que suministran herramientas, los que proveen materiales de construcción, etcétera. También deben de contar con una evaluación de descarte y registro de datos de proveedores y subcontratistas, así como también de las visitas, ¿no? Las visitas que van a obra deben pasar por esta evaluación de descarte y registro, o sea, su control de temperatura, hagan su declaración jurada, que en los últimos 14 días tendrá un proceso de los signos ya característicos del COVID-19, y esta justamente es una información que debe ser tomada como declaración jurada y se debe registrar, debe
y debe estar disponible para las autoridades sanitarias en su momento que lo soliciten al momento de la inspección o ofrecerlas sin previa solicitud. Así como también uh, contar que cada proveedor tenga su propio protocolo de limpieza y desinfección. Obviamente que este proveedor debe de venir o ya con un protocolo de limpieza y desinfección desde su empresa de origen, así como también contar en, en sus recursos, también contar con su alcohol gel, paños descartables o algún sistema de lavado de manos que pueda contar de uso portátil. También al personal externo se recomienda la restricción de las visitas a la obra en la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a la ejecución de esta obra que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. También debo de indicar que durante el periodo de la jornada laboral está prohibido que el trabajador salga de las instalaciones de la obra, salvo que sea una situación muy urgente o que no estaba prevista una emergencia, que puede ser para un familiar de repente que lo requiera, tengan que salir el trabajador de la obra, pero de no ser así, está prohibido que el trabajador, por ejemplo, como se daba en otras, cuando antes de la pandemia, en el horario de descanso, el trabajador podía salir de la obra, podía ir a la tienda de la esquina, de repente o de repente ir a comprar un periódico o hacer algún tipo de compra de algún alimento en una tienda de abarrotes cercana y volver a la obra o simplemente salir porque quería salir, ¿no? Con ese tipo de disposiciones quedan restringidas o ya no están autorizadas. Ahora, también los movimientos del personal externo dentro de la obra deben ser limitados. Ahora, las personas que vengan de visita deben tener un espacio debidamente limitado solamente para el fin para el cual ha sido el motivo de su visita. No pueden estar paseando, ni mucho menos entrando en contacto por todas las áreas de persona, por todas las áreas de la construcción o estar en contacto con los trabajadores con los cuales no era el fin de su visita, ¿no? Al personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y protección previstas en el presente documento sectorial. Es así de no contar con los EPPs apropiados o estar fuera de estándar, estar de repente, viene con una mascarilla sanitaria que está sucia o no está ergonómicamente apropiada para su rostro, se le proveerá de un EPP apropiado, del tipo descartable, para que justamente se pueda garantizar y evitar cualquier tipo de posible contagio del COVID-19. Bueno, en el aspecto de en detalle, en el manejo de documentación, ya que los documentos, los papeles o toda la documentación propiamente dicha del uso en obra debe seguir un procedimiento de limpieza que implica la generación de barreras asépticas. ¿Qué significa eso? Que en lo posible esa documentación que debe estar de contacto o de repente trae un documento para entregarlo a la empresa, debe estar en lo posible aislada, si cabe la palabra, por decir, en una mica. Esta mica justamente evitará que algún agente virucida o algún agente de contagio se impregne en el papel que posiblemente va a estar en contacto con otras personas. No es recomendable que a este papel justamente se tenga que aplicar
algún tipo de spray o rociarlo con algún tipo de alcohol o algún tipo de desinfectante, ya que si tiene letras impresas en impresora, estas letras se borrarán o el papel quedará ilegible. No es lo recomendable aplicar este tipo de acciones de limpieza para que justamente no deteriorar la documentación. También, en la descarga, traslado y almacenaje de materiales se debe realizar según los procedimientos que implican la habilitación de dos zonas diferenciadas. En una zona, la zona de descarga y limpieza. Cabe decir que todo lo que se va a ingresar a la obra debe de descargar de un área de control. En esa área de control, luego de descarga, se limpiará, se limpiará y desinfectará apropiadamente los materiales según sea el caso y posteriormente recién ingresarán a una zona de almacenaje. Con esto estamos garantizando que el material recibido ha sido limpiado y desinfectado antes de entrar en la zona de almacenaje para su posterior uso y manipulación en la obra. ¿Qué más? También en caso de las salas de ventas en las instalaciones de edificaciones o edificaciones multifamiliares, las personas y actores en este proceso deben de mantener siempre las áreas ventiladas que han sido destinadas para este fin, así como también debe establecer rutinas de aseo programadas para la apertura y cierre de la sala de venta. Ustedes habrán podido apreciar que hay muchas edificaciones que a modo de presentación en la parte inicial o próximas a la edificación tienen un modelo de la edificación que se está ejecutando para que el interesado en comprar visualice, ingrese, vea cómo se está construyendo su posible o futuro departamento o su futura compra de este departamento. Y justamente ingresará a estas instalaciones a las cuales deben de garantizar evitar su contagio, así como también su exposición a un riesgo biológico. Es así que deben implementarse estas rutinas programadas para justamente estas visitas puedan ser libres de agentes de riesgo. Establecer rutinas diarias de aseo para los baños en la sala de ventas. Realizar la desinfección en los puntos de contacto más críticos, como son ventanas, vidrios, espejos, pisos, paredes. Incrementar estas actividades en superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, así como en equipos y útiles de escritorio. Dentro de este aspecto hay una cosa inconsciente que muchas veces el ser humano realiza, ¿no? El entrar en contacto inconsciente en agarrar todo lo que está próximo al alcance de sus manos. Si tenemos la baranda, inconscientemente nos estamos esperando la baranda. Si vemos una puerta, tenemos que abrir la puerta por la manija. Igualmente, en los ascensores, al abrir o cerrar las puertas, siempre tenemos que entrar en contacto con algún tipo de superficie o también interruptores de luz o también útiles de escritorio. Y todo este tipo de enseres o superficies deben estar en un protocolo de limpieza programada. También se debe de garantizar una distancia de 1.5 metros entre el vendedor y el cliente, y ambos deben de usar mascarillas. Disponer en cantidad y calidad un alcohol al 70% para el uso del cliente y para los vendedores. En este aspecto hay una serie de facilidades donde inclusive ya existen dispensadores automáticos donde no hace falta entrar en contacto con el dispensador para que uno pueda tener el alcohol en gel o el alcohol líquido para justamente desinfectarse las manos. También se debe controlar
el aforo máximo en esta sala de ventas, cuya capacidad debe ser de 2 metros cuadrados por persona. Esta es una forma de determinar el aforo de una área en general, de 2 metros cuadrados por persona. En el aspecto del personal con síntomas de contagio, ¿qué se debe de hacer? Acá justamente es un aspecto muy importante, el cual vamos a mencionarlo detenidamente, para que tengamos a bien qué hacer con el personal que presente estos síntomas de contagio y también qué no hacer, porque muchas veces uno por hacer acciones o incumplimiento de protocolos puede conllevar que la persona que asista a esta persona que tiene estos síntomas de contagio pueda también contagiarse o simplemente ser un caso sospechoso por un agente, puede decir un agente temporal, puede haber sido una exposición al polvo o de repente algún agente químico que genere un olor intenso, como el caso de las pinturas, los solventes, que puede hacer que el trabajador pueda toser, puede estornudar, puede ser alérgico, ¿no?, a este tipo de sustancias y inmediatamente las personas o el profesional de salud lo asocie como un sospechoso del COVID-19 y le hagan todo su protocolo sin de repente sea necesario. Pero en este tipo de casos se debe, antes de cuando se tenga este caso sospechoso, primeramente es justamente ver los pasos señalados que emite la Resolución Ministerial 193 del 2020, del MINSA, su modificación posterior. El primer paso justamente es desinfectar y limpiar las áreas o superficies que haya estado en contacto o en posible contaminación, así como también al trabajador retirarlo de su puesto de trabajo, aislarlo para una observación o el personal de salud, así como también un control de temperatura y también una evaluación de signos que pueda manifestar el trabajador, ¿no? De repente malestar general, falta de aire, algún tipo de tos, qué sé yo. Esté en observación, una cuarentena en el trabajo. Y seguidamente disponerlo según sea el caso. Si los signos no son simplemente leves, retornar a su casa, o caso contrario, disponerlo a una instalación o un establecimiento de salud apropiado. También, en el caso de personas con síntomas de contagio, se debe evitar que el personal a su cargo se exponga a riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso de medios de transporte público, para lo cual se debe proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para también quien conduce el vehículo. Al ver este caso, no se les vaya de repente ocurrir que al trabajador con estos síntomas sospechosos se retorne por sus propios medios a su casa o a su residencia. Se le debe garantizar un retorno aislado en un vehículo privado, obviamente con el trabajador, el chofer también debidamente protegido con su mascarilla, lentes, etcétera, etcétera, para justamente transportarlo ya sea a su casa o de repente a un centro de salud para una evaluación más apropiada, o de repente para hacer una prueba de descarte serológico o otras pruebas rápidas, ¿no?, que están últimamente bien utilizadas. También, el personal con síntomas de contagio debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad sanitaria y debe mantener informado al residente de obra por todos los canales y medios de comunicación que disponga. Por eso que el trabajador debe ser consciente, transparente
transparente, honesto y sincero y decir la verdad. Y justamente no por continuar laborando va a omitir o va a mentir o de repente va a decir que está bien cuando en el fondo tiene estos síntomas de posible contagio del COVID-19. Aquí tiene que haber mucho diálogo con la gente, con los trabajadores por parte de la línea de mando. Debe haber un contacto de confianza para que el trabajador se sienta libre y no se sienta de repente marginado y mucho menos se sienta que me van a despedir y mejor no digo nada porque yo necesito trabajar, necesito llevar ese dinero a mi casa y el trabajador oculta la verdad. Pero al ocultar esa verdad, ¿qué está sucediendo? Está exponiendo no solamente a su persona a tener esta enfermedad viral, sino a todos sus compañeros de trabajo. Pudieron extenderse a la totalidad de los trabajadores. Y en vez de aislarlo inicialmente y hacer un control inicial, termine todo el personal de la obra contagiado. Aquí justamente hago referencia justamente a un caso que pasó en la ciudad de Lima de un instituto de las Fuerzas Armadas o policiales, donde los cadetes que estaban en estado de, bueno, que estaban acuartelados y no tenían opción para salir en el periodo de cuarentena, fueron contagiados. Pero ¿cómo se produjo este contagio del virus si todos estaban sin salir de las instalaciones? Bueno, según las investigaciones y también según el análisis que puedo hacer, tuvo que haber sido un personal de fuera, obviamente las mismas instalaciones, un miembro de las Fuerzas Armadas, que, del, que vino del exterior, ingresó, no se hizo el adecuado control, ni tampoco limpieza ni desinfección, y entró en contacto con los cadetes, o con una superficie, con un área, un ambiente, y dejó el área contaminada. Y eso fue el inicio para que esta población de personas que estaban aisladas del exterior fueran contagiadas. Eso justo fue una situación que generó mucho malestar por parte de las familiares, ¿no? De que dicen cómo mi familiar que está ahí está acuartelado o está sin salida de las instalaciones ha sido contagiado. La única manera es que tuvo que venir el virus de afuera hacia adentro, ¿no? Y eso también puede pasar en obras, ¿no? De eso justo tiene que haber bastante transparencia en la comunicación horizontal con trabajadores y que no se sientan de ninguna manera sometidos, mucho menos marginados o en condición de despedirlos porque se contagiaron o tienen esta sintomatología de sospechosos del COVID. Y también disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada como caso sospechoso o con diagnóstico confirmado debe permanecer en aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del proceso edificatorio deben mantener el seguimiento y control de este personal, así como también la reserva del caso. Se ha visto casos que personas que han sido diagnosticadas con el COVID-19 y han estado en cuarentena en su domicilio, así como también los de casos sospechosos que han estado con el aislamiento domiciliario, que son en promedio 14 días en sus domicilios, las amistades o los compañeros de trabajo los comienzan a marginar, los comienzan de alguna manera a su aspecto emocional, de repente a maltratarlo, ¿no? Y lo cual también afecta seriamente este rechazo o esta estigma, ¿no? Que un trabajador, una persona con COVID-19 es una persona como que
vista con unos ojos de marginación, lo cual no debe ser así. Al contrario, debe de haber el apoyo emocional, el apoyo familiar y el apoyo también de compañeros, que el trabajador se le dé los ánimos, le dé la fuerza emocional para que pueda superar este cuadro de contagio y sobre todo puede retornar al trabajo y sea un ejemplo de cómo fue expuesto y también cómo salió y también y sobre todo, ¿no?, evitar que otros sigan de repente esta misma condición de ser un caso más en las estadísticas, digamos. Ahora también hay un tema que tenemos que hablar para justamente redondear esta idea. ¿Qué hacer con el personal con síntomas de contagio cuando se confirma el caso positivo? Hay un caso sospechoso, le hacen las pruebas y efectivamente tiene temperatura alta, superior a 38 grados, tiene tos, su malestar general, se parece una gripe común, pero no es gripe común. Lo llevan a un centro de salud, le hacen la prueba serológica rápida, donde determina que es positivo a COVID-19. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, al confirmarse un caso así, se debe de identificar todas las áreas que han estado en contacto esta persona contagiada en las últimas 72 horas. Se suspende todo tipo de actividades en dichas áreas, así como también todos los materiales, equipos, herramientas que han estado en uso en esta área o por el trabajador en esta área quedan como en cuarentena. Así como también, mientras no se desinfecten o no se limpien adecuadamente, no se debe entrar en contacto, o sea, como que se cierra esta área. Así como también este hecho se debe de reportar a través del portal del Sistema Integrado de COVID-19 y el COVID-19. Una vez desinfectadas las áreas, se reiniciarán las obras de las mismas. Ahora, ¿quién va a hacer este trabajo de desinfección? No es que vamos bueno, hay dos cosas que se pueden hacer, ¿no? Uno, contratar un servicio profesional de una empresa que hace los servicios de limpieza y desinfección. Y dos, al estar posiblemente en un área remota o un campamento, el personal o la empresa debe de contar con equipos de limpieza y desinfección. Esto llámese una motofumigadora, una pulverizadora o los productos químicos, que uno de ellos es el amonio cuaternario, otro es también el uso de lejía dosificada en concentraciones según indique para la desinfección, así como también la limpieza de herramientas, la limpieza de pisos, la limpieza de áreas comunes que han estado en contacto con este trabajador. Una vez hecha esta limpieza y desinfección, dejarlo también en, en este proceso de desinfección unas horas más antes de dar inicio a las actividades. Ahora otro aspecto que tenemos que ver en el caso de construcción de viviendas unifamiliares. El Perú tiene actualmente muchos proyectos constructivos en viviendas unifamiliares en la zona urbana o rural, con el programa Techo Propio o programa Mi Vivienda, que están promovidos por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, además de todo lo anteriormente dicho, se debe contar con personal necesario para brindar cobertura en cada uno de los puntos de construcción. Ya que existen varios puntos, se puede de repente
hacer grupos o de trabajo que no estén juntos y mantener la distancia propia, la distancia social. En estos puntos de construcción, previniendo el distanciamiento laboral y social, el personal mantener con la higiene respiratoria, uso de mascarilla, el uso de también guantes de ser caso, también el uso permanente del equipo de protección personal, así como también el lavado o cambio de ropa interdiario, la limpieza y desinfección del área laboral al inicio y término de labores. Es así que este tipo de protocolo que se implementa también este tipo de obras de viviendas multifamiliares debe también contener un área para realizar este proceso, así como también un área para poder hacer el registro de temperatura, así también el registro de sintomatología de cada paciente, un área de los usos en común como lo que son los comedores o servicios higiénicos deben también estar debidamente equipados con agua, jabón líquido, las toallas descartables, así como también el gel para la desinfección de manos. Todos los trabajadores previamente al inicio de las obras deben pasar por este examen médico ocupacional. Asimismo, los subcontratistas y cualquier otra persona que regresa a la obra. Esta evaluación consistirá en la toma de temperatura corporal y el descarte de los principales signos clínicos correspondientes al virus COVID-19. Dentro de este aspecto, la empresa debe consignar un personal especializado, un personal de salud para que justamente sea el que haga este tipo de pruebas de descarte, así también la toma de signos clínicos correspondientes, por ser su competencia. La resolución ministerial 089-2020, que aprueba los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias del sector construcción para el reinicio gradual e incremental de los proyectos inmobiliarios priorizados en la fase 1, en este sentido se ha establecido lo siguiente. Hay dos aspectos importantes que debemos de mencionar, de los cuatro que están determinados. El primero, en proyectos inmobiliarios priorizados. Se entiende que los proyectos inmobiliarios son los siguientes. Proyectos inmobiliarios en la etapa de excavación de estructuras o acabados, que involucre una obra de edificación en terreno privado, en caso de edificación de residenciales, solo las multifamiliares y conjuntos residenciales, que involucre obras de edificación en terreno estatal, referidas a educación, a salud y seguridad nacional. Viviendas rurales mejoradas a través de los núcleos ejecutores. Proyectos para la atención a la población damnificada, ubicadas en la zona declarada en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo 011 de 2020 PSM. La fecha de inicio de proyectos inmobiliarios priorizados en el día calendario siguiente a la fecha de registro del plan de vigilancia para la prevención del COVID-19 en el trabajo, en el SISCOVID-19. Justamente para este registro hay un portal en la página del Ministerio de la página del Estado peruano donde justamente se puede hacer registro. De aquí un minuto le voy a indicar cómo se hace. 2. Criterio de focalización territorial. Ubicación de zonas geográficas con menor exposición al COVID-19, de acuerdo a la focalización de la Autoridad Nacional de Salud. Obviamente que a nivel nacional, las zonas que han sido más golpeadas es la zona norte del país, incluyendo la zona de la selva amazónica, no tanto así respecto a la zona sur, que comprende la sierra del Perú, donde los casos de contagio y propagación del COVID-19 han sido menores respecto a la zona norte y muy diferenciados respecto a lo que es la ciudad de Lima. En vivienda rural o vivienda mejorada a través de los núcleos ejecutores ubicados en zonas con mayor incidencia de heladas o población susceptible, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y del Ministerio de Salud,
priorizando a la población ubicada en los centros poblados con mayor vulnerabilidad a infecciones respiratorias. Obviamente, en estas zonas la reanudación de actividades constructivas de este tipo de viviendas son una prioridad. Requisitos para la reanudación de este tipo de actividades de viviendas unifamiliares. Se debe de contar con la ubicación de correos UTM, la licencia de ventilación urbana o edificación emitida antes de la entrada del estado de emergencia y vigente de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo, Decreto Legislativo 1469, la póliza CAR vigente, el plan de la vigilancia para la prevención y control del COVID-19 en el trabajo, fotografías del estado de la obra, formato de declaración jurada que indique que el proyecto es un proyecto priorizado, que cumple con el documento técnico de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial 239-2020 del MINSA, con el protocolo sanitario del sector de vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual incremental de las actividades de vivienda de reanudación de actividades y aprobado por Resolución Ministerial 086-2020 de vivienda. La obligatoriedad de informar sobre las incidencias en la detección de los casos COVID-19, así como también que cuente con la implementación de protección personal requeridos por la Autoridad Nacional de Salud y los cumplimientos de distanciamiento social. Esos son los requisitos que sí o sí se deben de cumplir para que justamente se puedan reanudar actividades o dar inicio a actividades de los planes de mi vivienda. Y 4, procedimiento para obtener la autorización de reanudación de actividades. El procedimiento para solicitar la reanudación de actividades consiste en 1. Realizar la solicitud a través de la plataforma virtual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cumpliendo los requisitos anteriormente señalados. 2. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un plazo de 5 días hábiles, revisará la presentación de los requisitos anteriormente señalados. En caso de que falte alguno, se le comunicará al solicitante a través de un correo electrónico la subsanación que debe realizar dentro de los 3 días hábiles siguientes. En caso de que no subsane la solicitud, se archivará. En caso de que la documentación esté completa, se procede a remitir a través del correo electrónico la reanudación del proyecto inmobiliario y finalmente se obtendrá la autorización. El solicitante debe generar un usuario y clave en el sistema integrado del COVID-19 del Ministerio de Salud. Finalmente, indicamos que se ha dejado sin efecto la resolución ministerial 085-2020, que aprobó los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. Con estos pasos, los proyectos de vivienda y construcción darían inicio o reinicio a las actividades. Bien, hasta aquí estaremos viendo el protocolo sectorial en el sector vivienda. Aquí tenemos el protocolo sectorial para el sector de minería, que vendríamos a desarrollar el día de mañana conjuntamente con el protocolo para el sector industria. Aquí hay algo que les quiero compartir justamente dentro de lo que toda esta información que ustedes están visualizando se encuentra justamente en nuestra aula virtual que ustedes van a tener acceso a partir del día de hoy, donde justamente está todos los temas que estamos veniendo tratando. Nos encontramos actualmente en el tema número 4. Ahí tenemos que ver el tema de protocolos de inspección de SUNAFIL, qué hacer cuando el plan de lineamiento se ha implementado, cómo SUNAFIL viene, cómo va a desarrollar su plan de inspección, así como también los pormenores del reglamento ministerial 087, que es los lineamientos para la prevención del COVID en obras de construcción. Quiero terminar esta presentación del día de hoy con un spot, justamente donde muestra cómo lo han manifestado, cómo lo han mostrado a la forma de contagiarse, o cómo lo han hecho visible esta forma de contagio del virus del COVID-19 mediante este spot que presenta el Estado peruano. A ver,
Vayamos a ver. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, creo que hasta aquí dejaríamos el avance de nuestro curso, quedando muy agradecido por su participación, pero sin antes acá tengo una consulta de un participante, es donde hace referencia a cuáles serían los lineamientos o cumplimientos o protocolos en obras de construcción particulares o las obras de viviendas unifamiliares o que son administradas de una manera directa por los propietarios de la misma. Bueno, la respuesta es muy fácil. Simplemente debe cumplir con los protocolos que ya dispuso el Ministerio de Salud referente al uso de EPPs apropiados por los trabajadores, el propietario de la obra o conjuntamente con el ingeniero ejecutor de la obra o el arquitecto deben elaborar un protocolo igual de control de temperatura antes de ingresar a la obra. Llevar el registro de temperatura o el registro o la declaración jurada de cada uno de los trabajadores, así como también proveerles de los EPPs o la mascarilla, así como también de los lentes o la careta, según sea el caso, para que puedan estar protegidos durante la ejecución de la obra. También tener y cumplir el distanciamiento social, así como también disponer de un área para la limpieza y desinfección antes de ingresar a la obra y antes de retirarse de la misma, así como también en el caso de contar con un almacén de herramientas, estas herramientas una vez utilizadas deben procederse a su limpieza y desinfección hasta su próximo uso. Creo que con estos protocolos y lineamientos básicos podemos garantizar, uno, que la obra se ejecute sin generar riesgo de contagio, mucho menos hacer focos de contagio y evitar justamente que el trabajador pueda propagar o pueda contagiarse con este COVID-19. Bien, señores, creo que estamos en el tiempo programado. Desde ya les agradezco su participación y el día de mañana justamente les voy adelantando, veremos el tema de la matriz de riesgos que debemos desarrollar esta implementación con este riesgo biológico de COVID-19, así como también cómo hacer el tratamiento, la implementación y lineamiento sectorial en el sector minería e industria. Desde ya les quedo muy agradecidos y que tengan muy buenas noches. Muy gentiles por su concurrencia.